Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Milton Aarón y formo parte del Programa Nacional para la Promoción de la Ética Ciudadana. Hoy estaré participando como moderador en esa interesante charla virtual que impulsamos desde Proética, donde estaremos debatiendo sobre los retos sociales y éticos de la juventud dominicana. Esta juventud comprometida que trabaja cada día a favor de una sociedad más justa, más honesta, con mayores niveles de igualdad y bienestar para todos y todas. En esta charla virtual contaremos con la participación de tres destacados profesionales a quienes le damos una cordial bienvenida. Otoniel Carrera, activista ambiental; Giuliani Miglietti, especialista en derechos humanos; y Wilson Castillo, investigador y docente universitario. Cada panelista tendrá 10 minutos para desarrollar su tema y luego tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Durante el desarrollo del evento, ustedes podrán ir realizando sus preguntas, sus comentarios durante la participación de cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sin más, damos a inicio a esta charla virtual con la participación de nuestra compañera Giuliani Miglietti. Giuliani es licenciada en políticas e ingresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con un máster en desarrollo humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Plasom, con sede en Argentina. Posee formación especializada en formulación y gestión de proyectos de desarrollo y formó parte del Programa Latinoamericano de Formación en Derechos Humanos, mención Seguridad Humana de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Juliana es una joven activista social, la cual ha estado vinculada mucho con el sector gubernamental y no gubernamental y con el tema de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Giuliani, adelante, tienes 10 minutos para tu ponencia. Voy a iniciar mi video también para que vean mi cara. Muchísimas gracias, Milcom, y también a Proética por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con este interesante grupo, al cual me voy a dirigir de manera breve para abordar estos retos éticos y sociales desde una perspectiva de los derechos humanos y la participación de la mujer, que es desde donde se me ha pedido pues enfocar esta intervención. Realmente que hablar de retos éticos es algo bastante profundo. Sin embargo, voy a compartir con ustedes una brevísima presentación para poder soportar lo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy. En primer lugar, es importante pensar que cuando hablamos de retos, ¿en qué pensamos? Pues esos dilemas a los cuales nosotros en nuestro día a día podemos enfrentarnos, podemos encontrarnos en situaciones en las cuales, por un lado, nuestras virtudes, nuestras convicciones, nuestros valores nos digan cómo actuar, pero el contexto en el que nos encontramos nos guíe hacia hacer otra cosa. Entonces, cuando esto entra en conflicto, nos encontramos ante retos para la correcta toma de decisiones y dilemas que requieren de una cuidadosa reflexión para poder arribar pues a un resultado. Eh, yo siempre cuando hablo de retos, de dilemas, pienso en esta imagen porque es justamente cuando hay dos vertientes, dos caminos en nuestra vida que entran en conflictos, así es como nos vemos. No sabemos cuál escuchar, no sabemos cuál elegir, pero lo importante es tratar de encontrar la mejor vía y también de llegar a un balance para evitar estos dilemas morales, los conflictos de intereses, entre muchas otras situaciones. Entonces, ya entrando en el enfoque que se me ha pedido, que es específicamente los derechos humanos de la mujer y la participación de la mujer, hice un breve resumen. Hay muchísimos retos, tenemos muchísimos retos por enfrentar. Sin embargo, he elegido los que considero importantes resaltar en este espacio para aprovechar, pero no son exhaustivos ni son limitantes, simplemente es los que quisiera compartir y desarrollar con ustedes hoy. El primer reto que quisiera compartir y sobre el cual quisiera que reflexionáramos está relacionado con las decisiones que tenemos las mujeres sobre temas de salud sexual y reproductiva. Esto está muy vinculado con el derecho humano fundamental a la salud y es cuando nosotros entramos en desafíos éticos con respecto a poder tomar decisiones informadas para acceder a servicios de salud sexual. Dígase métodos de planificación, información precisa sobre las mejores opciones que tenemos y de igual forma ya en una etapa más avanzada, cuestiones sobre salud materna, sobre las opciones que tenemos, incluso hasta para dar a luz, que es algo que
hasta se nos coarta. De igual forma, episodios que podemos vivir en en estas etapas como violencia obstétrica, que es algo bastante normalizado. Y el desafío consiste en promover una educación desde los más profundos fundamentos en este tema de salud sexual y reproductiva. Todavía hoy en día en la sociedad existen muchos mitos, hay mucha estigmatización y hay muchos estereotipos por los cuales no existe esta difusión de información al respecto. Entonces, por otro lado, también quisiera mencionar el reto que tenemos las mujeres en cuanto a la conciliación de la vida laboral y personal. Nuestro reto anterior en una etapa previa era lograr insertarnos en el ámbito laboral, y ya que hemos avanzado en esa inserción laboral y hemos adoptado otro rol diferente al rol tradicional de cuidado, de vida familiar, de ama de casa, y hemos incursionado en un rol ya un poco más activo en el mercado laboral, viene otro reto con eso, que es lograr esa conciliación entre continuar cumpliendo con lo que la sociedad estipula que tengamos nosotras como rol, que es el cuidado, y a la vez ser profesionales y conseguir una carrera exitosa. Entonces, esta presión para cumplir con los roles tradicionales, pero a la vez la presión también por ser proveedoras, por estar insertadas en el mercado laboral, pone ante nosotros un reto y un dilema que muchas veces nos hace difícil elegir cuál de las dos o cómo balancear las dos. Es difícil encontrar ese balance entre vida laboral, vida personal, sobre todo porque las empresas hoy en día tampoco están estructuradas para conciliar esas dos vertientes. Claro que hay muchas políticas que nos favorecen, por ejemplo, las licencias por maternidad, pero más allá de eso, en nuestro día a día, ¿cuáles son esas otras flexibilidades que nosotras podemos tener en nuestro ámbito laboral? Y ya enfocándonos a la expectativa que se tiene, o sea, que tiene la sociedad, cómo nosotras podemos decidir priorizar nuestra carrera sin que se vea mal o sin que se sienta que estamos abandonando a nuestra familia, o de igual forma, cómo podemos decidir priorizar nuestra familia sin que se perciba que no queremos trabajar o que no queremos colaborar o que no queremos aportar. Entonces, eso es algo que quería compartirles y que me gustaría que ustedes piensen en prácticas que son normalizadas y cotidianas en el ámbito laboral, que entran en conflicto con nuestra posibilidad de conciliar también con la vida personal y familiar. Y como último reto que quería compartirles y no quería dejarles, aunque pueda sonar ya cliché, pero hay que seguir hablando de esto, es la violencia basada en género. Uno de los desafíos fundamentales aquí es lograr generar una conciencia, un reconocimiento de que esto es un problema latente, pero no solo a nivel de la sociedad en general, sino el reto viene cuando nosotras, en el caso de que seamos víctimas, no seamos capaces de asimilar que esto es un mal que nos está afectando. Y de igual forma, es importante fomentar mayor comprensión entre los principales actores que están llamados también a luchar con este mal que afecta a la sociedad y que no vamos a profundizar ahora en esto, pero saben que está interrelacionado con la afectación a muchísimos derechos fundamentales. La violencia desencadena en la afectación a muchísimos e innumerables derechos fundamentales que ustedes han podido quizás profundizar en algunos otros espacios previamente, pero sí es un reto que no quería dejar de mencionar y de resaltar la vinculación que sigue teniendo este reto con el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. Y finalmente, ya luego de esta pequeña reflexión sobre los retos, pasar a la parte de la participación, que es también otra vertiente en la cual se me ha solicitado abordar más o menos aquí un poquito. Esta participación enfocada en la participación política, porque sabemos que la participación puede ser social, comunitaria, familiar, pero ya esta es la parte política y específicamente la parte electoral. Tomé esto muy específico como ejemplo simplemente para poner en perspectiva
cuál es la situación actual de las mujeres en cuanto a la participación en los espacios de toma de decisiones. Aquí puse algunas cifras como por ejemplo que las mujeres electoras inscritas en el padrón al año 2020, que fue el último año de elecciones, ascendía a un 51.1%, es decir, la mitad del padrón. Y luego las mujeres candidatas, o sea, del total de los candidatos nacionales en todos los cargos municipales, congresuales y presidenciales, alcanzaron un 44.11%. Es decir, las mujeres que se inscribieron para ser candidatas. Ahora bien, de esas mujeres candidatas, solamente el 17.47% fue electa a algún cargo. Es decir que del total de las mujeres candidatas, este porcentaje un poco reducido fue el único porcentaje que logró específicamente acceder a un puesto de toma de decisión. En total, de las mujeres electas a nivel congresual, fueron 63 entre senadoras y diputadas. Y bueno, la vicepresidenta que por defecto es mujer, pero bueno, este no es el mejor de los escenarios. Entonces, esto al final representó el 8.51% de las postulaciones de las mujeres. Lo que nos lleva a reflexionar este aspecto es que si bien es cierto que se han implementado medidas políticas, sobre todo en la ley de partidos, para que haya una cuota de representación femenina, muchas veces esta cuota se ve como un techo, es decir, que la idea es simplemente cumplir y ya. Una vez cumplí y llegué a esa cuota, no tengo ninguna otra responsabilidad, cuando la cuota no es un límite, sino es un punto de partida, una base. Y debe ser considerada como una transición para que en el futuro no tengamos que hablar de cuotas, sino que se alcance un balance natural en el que no haya que luchar por estas proporciones, por estos números. Y luego, una vez que ese 8.51% de mujeres está en el poder, ¿cómo son sus intervenciones y sus participaciones tomadas en cuenta y cómo influyen realmente en la toma de decisiones? ¿Cuántas resoluciones, proyectos de ley de una mujer han podido lograr tener éxito en el Congreso? O en cuanto a, por ejemplo, al ámbito municipal, que también se tiene la concepción de un alcalde, una alcaldesa. ¿Cuáles son esos logros, esas decisiones o esos proyectos, propuestas que ha impulsado una vicealcaldesa? ¿Cuál es el rol de esa figura, por ejemplo? Entonces, es no solamente ver los números y ver las estadísticas, sino pensar que una vez esas estadísticas se materializan, cuál es el impacto y el efecto detrás de esta participación para que sea realmente efectiva. Entonces, bueno, creo que ya yo alcancé mi tiempo y para resumir, en cuanto a los retos presentados de salud sexual y reproductiva, de conciliación de la vida laboral y personal y de la violencia basada en género, que ustedes reflexionen sobre esas prácticas cotidianas que vemos y que normalizamos y que quizás no sabemos que están impactando nuestras vidas y que constituyen un verdadero reto. Y luego cómo esta participación en los diferentes estratos políticos, sociales, gubernamentales, es realmente efectiva y tiene un impacto con lo que nosotras impulsamos y promovemos desde estos espacios. Muchísimas gracias por su atención y paso con Milton nuevamente. Muchísimas gracias, Giuliani. De verdad que ha sido muy enriquecedor y que nos invita a reflexionar sobre los retos que tiene la mujer en la sociedad dominicana, las niñas, las adolescentes, las jóvenes. Y son temas que muchas veces no lo debatimos lo suficiente. Y qué bueno que en este espacio lo visibilicemos. Y sobre todo por esa fuerza y ese compromiso que tiene la juventud de impulsar esos procesos de cambio que son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Recojo algunas ideas que fueron muy importantes en tu intervención. El tema de la violencia basada en género. Vemos como en la República Dominicana tiene una de las tasas más altas de feminicidios en la región, que representa un gran reto, no solamente de políticas públicas para enfrentarlas, sino también de educación, de sensibilización para prevenirlas, que cada año le cuesta la vida a miles de mujeres y niñas, que en un estado social y democrático no debería pasar eso.
También ese balance que se debe dar entre la conciliación de la vida laboral y personal de las mujeres. Hemos avanzado muchísimo en participación social de las mujeres con el tema de laboral, con el tema de su empoderamiento, pero aún se enfrentan a barreras que ciertamente limitan su participación plena. Con el tema de la decisión sobre su salud sexual y reproductiva, vemos como actualmente existe un sector feminista en la sociedad dominicana que se está manifestando y movilizando a favor de mayores derechos y mayor garantía sobre su cuerpo. Vemos con el tema de las tres causales, con el tema del empoderamiento femenino. Yo creo que son temas que ameritan un espacio más profundo para seguir debatiendo y profundizando, pero es importante que estén en los espacios de debate, porque si no lo debatimos es como que no existieran. También me quedo con el tema de la participación política. Ciertamente es un gran reto para las mujeres. Vemos como de los ministerios que tenemos actualmente solamente hay 2 ministras. El tema de la Cámara de Diputados, donde no hay una participación equitativa entre hombres y mujeres, sino que debemos hacer ese análisis. Si la mujer representa la mitad de la población en la República Dominicana, ¿por qué no está representada esa mitad en todos los espacios de poder? Entonces, ¿una mirada excluyente o qué nos falta por avanzar en esa mirada? Yo creo que por los comentarios seguro van a hacer preguntas, que es fundamental para enriquecer el debate, pero los ha abordado muy bien. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Otoniel. Otoniel Carrera es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Actualmente funge como encargado de Políticas Públicas e Internacionales, el PAL en República Dominicana. Desde hace 8 años es activista en la Acción por el Clima, fungiendo actualmente como director de Juventud Sostenible y negociador técnico en adaptación al cambio climático, en las negociaciones de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Otoniel, cada vez que uno ve un evento sobre cambio climático, medio ambiente, siempre ve su fuerza, su energía vinculada a todos esos temas, que inspira a esa juventud que demanda mayor cuidado de nuestros recursos naturales y que son fundamentales para el desarrollo de las presentes y de las futuras generaciones. Otoniel, es un placer tenerte por aquí. Otoniel va a estar compartiendo con nosotros sobre los retos éticos de la juventud dominicana, desde el cuidado medioambiental y la sostenibilidad, y cómo la juventud puede afrontarlo y aportar su granito de arena para impulsar ese desarrollo sostenible que buscamos. Adelante, Otoniel. Gracias, Milcom, por la oportunidad, y a Proética también por cederme el espacio para compartirles un poquito acerca de cómo, de esa visión que tenemos los niños, niñas, adolescentes y juventudes acerca de cuáles son nuestros retos todavía en el actual siglo XXI, donde se dice que tenemos muchas oportunidades y espacios para seguir desarrollando nuestras capacidades y específicamente tomar acciones para hacer frente a la crisis climática. Yo, si me permites, voy a presentar mi pantalla. No sé si la pueden ver ahí, me confirman, por favor, denme un minutito para ponerlo en grande en modo presentación. Pero, así como mencionaba Milton, me tocó hablar de un tema que para mí es súper importante cada vez que tengo la oportunidad de destacar esto, por el tipo de trabajo que nosotros realizamos desde nuestra organización, que son esos retos sociales y éticos de la juventud, pero vamos a verlo desde una perspectiva más en la acción climática. Como niños, niñas, adolescentes y juventudes nos vemos muchas veces sesgados o limitados para estar en ciertos espacios, pero más que de estar, también accionar desde los espacios donde estamos. Entonces, nada, como le mencionaba, más del 70% cree que las políticas y planes climáticos de nuestros países, estoy hablando ya desde una perspectiva a nivel de la región latinoamericana y caribeña, entiende que no están reflejadas nuestras realidades y necesidades para poder hacer frente a la crisis climática. Pero ya yéndome un poquito más aquí a República Dominicana, nosotros como organización realizamos el año pasado una actualización de una declaración que hicimos en 2015, donde presentaba un posicionamiento, pero también esos retos, desafíos y oportunidades
que tenemos las juventudes para accionar frente al cambio climático. Y en esa actualización, mediante una consulta que hicimos a nivel nacional, donde participaron 1.500 jóvenes, se destacaron ciertos temas que están muy enfocados en la realidad que vivimos este grupo poblacional con relación a hacer frente a la crisis climática. Ahí se habla sobre la ansiedad climática, que hace mucha referencia, por ejemplo, a lo que estamos viviendo actualmente, son la intensificación de las olas de calor y cómo eso nos genera a nosotros y a nosotras mucha ansiedad nuestro día a día, en la que no podemos estar tranquilos, tenemos que estar moviéndonos mucho, que no soportamos el calor, que tenemos que tomar agua. Imagínense personas jóvenes que vivan en zonas costeras donde se siente mucho más el calor y no les permite tener un pleno desarrollo, y en su mayor parte se encuentran, o sea, se tienen que encerrar porque no aguantan el calor fuera de la casa, y en la casa un tema, etcétera. Así igual como aquellos temas de pérdidas y daños provocados por los efectos del cambio climático, el hecho de que tengamos una ley de educación medioambiental que todavía no es aplicable en nuestras escuelas y que se necesita hacer otras revisiones para que puedan presentarse o subsanarse las necesidades que tenemos los niños, niñas, adolescentes y juventudes, y tampoco de tener buenas formas o planes para poder adaptarnos a los efectos del cambio climático que estamos viviendo ahora y que nuestras futuras generaciones también van a vivir en los próximos años, mientras aún sigamos manteniendo los comportamientos que tenemos que no ayudan a nada. En ese sentido, como que en ese proceso de identificar esas realidades, muchos y muchas de estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes dieron una visión y una visión muy preocupante hacia el 2050 relativo a su participación, o bueno, más que todo para hacer frente a la crisis climática. Y habla directamente sobre cosas muy importantes que voy a destacar más adelante, pero voy a hacer mención breve. Habla sobre cómo el comportamiento de nosotros y nosotras afecta a nuestro pleno desarrollo, y que lo que hace que aumenta la probabilidad de la vulnerabilidad que tenemos como país, pero también como grupo poblacional. Se imaginan una República Dominicana donde realmente se disminuye todo el territorio, y qué implica la disminución de territorio, una movilización forzada, y especialmente por este grupo poblacional, o sea, por nosotros, los jóvenes dominicanos, nos vemos muy afectados ante esos efectos. Y algo que es muy importante destacar aquí, que habla sobre los espacios recreativos, y pongo el ejemplo que más se mencionó, que es el tema sobre las playas, y es que ya no vamos a tener acceso a espacios seguros y a un espacio totalmente cómodo para todos y para todas. Entonces, ya yéndonos, esos son aspectos más técnicos enfocados en cómo nuestro comportamiento afecta directamente a todo el ciclo climático, y por eso estamos viendo la consecuencia. Sin embargo, yendo ya a una perspectiva más sistemática, hay ciertas barreras que a nosotros los niños, niñas, adolescentes y juventudes afectan nuestro pleno desarrollo para poder tener un mejor accionar frente a los efectos del cambio climático y conservar nuestro medio natural. El primero es el adultocentrismo y la tokenización de los jóvenes, y vamos a dividirlo en dos, porque el adultocentrismo es una cosa y la tokenización es otra, aunque el comportamiento del adultocentrismo puede llevar a la tokenización. Entonces, viéndolo en una perspectiva de adultocentrismo, es como todavía en la sociedad en la que vivimos, que se habla de que la juventud tenemos la capacidad, de que se nos están dando muchas oportunidades, sigue siendo impregnado el comportamiento, la idea del adultocentrismo, donde si tú no tienes cierta experiencia o tienes cierta edad, tú no puedes asumir cargos gerenciales, tú no puedes participar en espacios de toma de decisiones, y se tiende a priorizar personas con un cierto rango de edad, porque tú eres muy joven, o porque tú eres muy niño, o porque tú eres un adolescente todavía y tú no tienes la capacidad de tomar decisiones o de ver las cosas o estos aspectos de forma crítica y analítica. Y por ende muchas personas se ven limitadas a participar en espacios, pero no solamente limitada, y aquí donde se interconecta el comportamiento del adultocentrismo y la tokenización. Muchas veces el adultocentrismo lo que hace es que, bueno, para decir que estamos involucrando a las juventudes, a los niños y adolescentes, vamos a invitarlos a un evento para decir que tenemos los jóvenes ahí, tomar la foto, que se vean bonitos, y hacer todo el proceso de visibilidad que se habla. Pero realmente no se nos está dando la oportunidad de construir, de participar y de accionar dentro del espacio, sino que se nos utiliza como un objeto que se ve bonito en las fotos y que llama la atención porque se puede decir que se nos está dando los espacios, se nos están dando las oportunidades, pero realmente no es así.
La segunda barrera es con el tema de la integración y acceso a espacios, pero de forma balanceada. Y eso es muy importante y que viene a raíz como de todo ese problema del autocentrismo y la tokenización. En muchas ocasiones nosotros no, de forma equilibrada, no podemos contar con suficientes espacios, tanto en sociedad civil como también en sector privado o dentro de instituciones gubernamentales para poder tener tomar acciones claves y también participar en la construcción y las conversaciones que se tienen que dar a nivel de la estructuración de políticas públicas enfocada a cómo enfrentar el cambio climático como tal. Y un ejemplo claro, como que muchas veces en nuestras políticas se hablan de cosas que al final del día, por ejemplo, ya existe un esfuerzo de organizaciones juveniles, como el caso de JS, para poder como que subsanar ese problema, pero no se destaca, sino que se vuelve a mencionar. Entonces ahí tú te fijas que no hay un balance en el proceso de integración de grupos juveniles como que trabajan en temas de acción climática en la construcción de esas políticas. Entonces al final del día eso es una de las barreras que tenemos. Y por último, pero no menos importante, qué bueno que Juliani habló sobre el tema de derechos humanos, son las garantías y derechos humanos. Lo primero es que uno de los grandes retos que tenemos es el hecho de que República Dominicana ha decidido no ratificar y declarar inconstitucional el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que habla sobre la justicia climática, la protección a los derechos de los activistas climáticos y ambientales por igual, acceso a información ambiental, etcétera. Y ya por ahí ya vamos viendo cómo esa decisión se convierte en una barrera para las personas que estamos tomando acciones para hacer frente al cambio climático. Y un sinnúmero de otros aspectos que debemos destacar. El hecho de que yo puedo ser joven, pero imagínense, yo soy un joven que se considera una persona de la población, una población vulnerable. Pero si yo soy un joven gay, también las personas de la comunidad LGBT forman parte de ese grupo poblacional que estén con una condición de vulnerabilidad. Afrodescendiente también forma parte. Entonces, eso es un ciclo que al final del día también afecta a nuestra participación. Aún existe data en República Dominicana que hable sobre cómo afecta el cambio climático a las personas, por ejemplo, LGBTI, o cómo afecta el cambio climático a las personas con algún tipo de discapacidad. Ni siquiera líneas de acciones claves y claras para poder adaptarnos o mitigar los efectos del cambio climático específicamente a grupos poblacionales que están en ese tipo, en condición de vulnerabilidad. Y por eso también sigue siendo una barrera para las personas jóvenes poder tener una mayor participación en la construcción del desarrollo sostenible de nuestro país y en todo el tema de la acción climática. Sin embargo, hay ciertas acciones que podemos destacar y que podemos también tomar en consideración para ir rompiendo con estos estereotipos o barreras o retos que hemos mencionado. Y yo lo dividí en cuatro aspectos que están correlacionados también con nuestra ética y nuestra moral, y el hecho de promover una sana competencia. Es muy importante que los espacios donde estamos todos y todas entendamos que todos y todas podemos estar y que tampoco no siempre debe ser la misma persona que participe, pero también en ese proceso de la sana competencia, en qué momento debemos decir que no para no ser tokenizados, en qué momento también debo tener la capacidad de decir, bueno, esa persona cuenta con una experiencia mayor porque es mucho más adulto que yo y tiene mucho más experiencia en trabajo, no sé qué. Sin embargo, yo también tengo las capacidades y actúo y compito de forma sana, sin humillar y sin tener ningún tipo de comportamiento que pueda afectar la dignidad de las demás personas. El segundo punto habla de transparencia. Es muy importante la transparencia porque debemos tener forma de cómo medir el impacto y los resultados que tenemos a nivel de nuestras acciones, pero también la transparencia desde una perspectiva de comportamiento individual, qué tan sinceros o honestos somos en los espacios donde nos encontramos y donde participamos. Realmente reflexiono sobre la forma en la que involucro a los niños, niñas, adolescentes y juventudes es la correcta, están teniendo una participación en la construcción, pero también en las líneas de acción, cómo yo garantizo verdaderos espacios para que este grupo poblacional pueda sentirse parte de las acciones que estamos tomando para hacer frente al cambio climático, por ejemplo, es en ese caso. Algo muy importante también, apostar siempre a la colectividad y el trabajo en equipo, recordar que todos y todas somos importantes
y somos una pieza clave porque al final del día hay habilidades que yo tengo que otra persona no tiene y hay habilidades que esa persona tiene que yo no tengo. Y por eso somos tan importantes en el proceso de participación y construcción de ese mundo seguro y sostenible que todos y todas queremos. Y por último, pero no menos importante, y aquí es muy bueno que quiero destacar esto, es garantizar que la interseccionalidad no sea olvidada en los espacios en los que participamos o en la lucha, todas las luchas que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de interseccionalidad es que rompemos con esa barrera del adultocentrismo. La rompemos porque entendemos de que así como puede una persona adulta mayor participar de un espacio porque tiene la experiencia y la capacidad, también yo involucro a personas que son niños, niñas, adolescentes dentro de ese mismo espacio, que también puede tener las mismas capacidades y que su visión, aunque sea diferente, es importante también para la construcción de un mundo mejor. Y por ese sentido, entiendo que es muy importante que este punto número 4 se tome en consideración al momento de nosotros tomar acción que involucre a las juventudes, que involucre a los niños, niñas y adolescentes por igual en todo lo que tenga que ver con la acción climática, pero también con otras luchas sociales que al final del día nos atañen y que son responsabilidad de todos y de todas poder subsanar estos problemas en nuestro mundo. Ya para concluir, algo que quería resaltar es que aunque el cambio climático es una barrera que afecta directamente nuestro bienestar y supervivencia, nosotros no debemos ser considerados víctimas pasivas, como decía UNICEF, sino que los y las jóvenes pueden y deben ser reconocidos como parte del proceso de cambio y transformación de la realidad que vivimos actualmente frente a la crisis climática. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron para expresar brevemente aquellos retos y desafíos que nosotros enfrentamos para accionar frente a la crisis climática y también a la conservación de nuestro medio natural. Y nada, voy a estar pendiente ahí a los comentarios y a las preguntas. Muchísimas gracias, Otoniel. De verdad que es un placer tenerte aquí y cómo aborda esos temas que son fundamentales, el cuidado de nuestro medio ambiente, la sostenibilidad. He ido aportando algunas ideas que yo sé que el público que nos acompaña hoy también y que es un llamado a la acción. El tema de apostar al trabajo en equipo y a la colectividad es un elemento clave para el desarrollo sostenible, tal y como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No podemos debemos avanzar sin dejar a nadie atrás. Entonces debemos trabajar en colectivo hacia esa meta común que nos llama. También el tema de las ciudades verdes. Si queremos ciudades que sean habitables, ciudades que sean dignas, ciudades que todos y todas nos podamos desarrollar, entonces debemos de trabajar para ello. Y un elemento fundamental es nuestras áreas verdes, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo sembramos árboles para generar oxígeno limpio para las personas que habitan esos lugares. Milton, no solamente verlo es una perspectiva también de sembrar árboles, sino cuando mencionaba todo el tema de los cambios de comportamiento, qué tan importante yo hacer un proceso de reflexión para reconocer qué tipo de acciones yo estoy tomando que no están siendo favorables a nuestro medio natural en general. Y eso como desde no andar con un termo de agua, por ejemplo. Yo sé que es difícil porque nosotros no tenemos dispensadores de agua de que por todas las calles de la República Dominicana, pero eso nos ayuda a reducir, por ejemplo, la cantidad de plástico que utilizamos, que llegan a nuestras costas y afecta directamente nuestra salud física, pero también nuestros La ecosistemas. vida marina también. Exactamente. Entonces, creo que también hay que verlo desde una perspectiva de nuestros cambios de comportamiento más que todo. Cómo Sí, sí. yo lo que hago día a día está impactando de forma positiva o negativa a que el mundo en el que yo vivo para mi presente y mi futura generación sea habitable, sea seguro, sea sostenible. Eso es algo muy importante que destacar. Y que todos y todas tenemos una responsabilidad colectiva. Bueno, muchísimas gracias, Otoniel. Vamos a dejarte por ahí para la ronda de preguntas que tenemos al final. Para concluir el tema de los panelistas, nos acompaña el señor Wilson Castillo. Señor Wilson, ¿se encuentra por aquí? ¿Puede activar su micrófono? Bien, el señor Wilson es sociólogo con maestría en sociología por la Universidad del País Vasco y metodología y epistemología de la ciencia de la UAS. Es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actualmente director de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de dicha universidad. Es especialista en teoría social y culturas juveniles. Bienvenido, señor Wilson, el escenario es suyo. Sí, muchas gracias, realmente agradecido. Tengo en principio que excusarme un poco porque la dificultad de verdad de la transmisión
producto ¿no? de la deficiencia, digamos, de internet, tecnológica y ese tipo de cosas. Realmente me place mucho participar y haber escuchado al joven Otoniel, porque creo que la misma exposición nuestra va en esa misma dirección. Quizá una de las cosas fundamentales que yo pienso, que el gran reto, el gran desafío que tiene la juventud dominicana hoy en día, es dejar de ser percibida, dejar de ser percibida como víctima y comenzar a pensarse como un agente de cambio, ¿verdad? Como los jóvenes, a pesar de su dificultad en el desarrollo y en todos los sentidos, también son agentes de cambio que se debe tomar en cuenta en las tomas de decisiones. Eso me parece que es fundamental, que siempre hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de los retos y los desafíos sociales, sobre todo de los jóvenes. Me permito señalar que en principio yo titulé esta pequeña participación como el malestar de la sociedad y los retos éticos y sociales de la juventud dominicana. En ese sentido, como se puede ver, entra dentro de una perspectiva sociológica, un poco una perspectiva mucho más macro, que no solo considera los aspectos, digamos, sociales o culturales, sino también considera aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales, culturales, y sobre todo también me interesa un poco hablar sobre lo que tiene que ver con el tema de las identidades de los jóvenes, ¿no? Todo el tema de los conflictos identitarios. Que no sé si se ha hablado anteriormente, pero creo que sigue siendo muy significativo, sobre todo los jóvenes hoy en día, porque está asociado a la reconstrucción de sus identidades, del sentido de su vida también, ¿no? Pero esto ha devenido también en una especie de estima, sobre todo a partir de ese concepto que utilizaba Otoniel del adultocentrismo, ¿verdad? O para mí de ese conflicto generacional que hay entre los más adultos y los más jóvenes, que ven una serie de comportamientos y actitudes como algo desviado, algo un poco fuera de lo tradicional y por lo tanto es rechazado. En ese sentido voy a ser un poquito breve, vuelvo, insisto, por dificultades técnicas. Yo me voy a referir fundamentalmente a estos 4 aspectos. Por ejemplo, el tema económico. Yo pienso que hablar de los retos sociales y los desafíos éticos que pueden tener los jóvenes hoy en día de hoy, hay que plantear todo el tema económico, ¿verdad? Un poco como en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, se ha creado todo un proceso de transformación a partir de los procesos de globalización, a partir de las reformas neoliberales que se han desarrollado en el país. Y estos procesos de globalización han devenido que el mundo del trabajo se ha hecho mucho más flexible, se ha hecho mucho más informal, se han producido bajos salarios, de manera que los jóvenes son, a mi manera de ver, una de las mayores víctimas de esta gran transformación que se ha producido en el mundo del trabajo. Las organizaciones internacionales de trabajo, la OIT y otras instituciones que tienen que ver con esto, hablan de la precariedad del mundo del trabajo precario, del trabajo inseguro, donde los jóvenes son una especie de nómadas laborales, donde están obligados a hacer cualquier tipo de trabajo. Todos sabemos hoy en día cómo, por ejemplo, la mayoría de los trabajos que aparecen en la juventud dominicana están muy asociados a la aparición de estas nuevas empresas, trabajos poco asalariados, ¿verdad? Como Burger King, esas grandes empresas transnacionales, que de una forma u otra, por el exceso, digamos, por la fuerte demanda de trabajo, se dan el lujo de pagar muy bajos salarios en nuestra sociedad. En general, yo pienso que uno de los claves, de los elementos fundamentales de los cuales está afectado la juventud dominicana en nuestra sociedad es el tema del deterioro del trabajo. El trabajo, hay que reconocer que es el mayor dispositivo que tienen los jóvenes para desarrollar su propio proyecto de vida. Una vez el joven no tiene trabajo, no solamente afecta sus ingresos, sino que afecta a todas sus relaciones con la familia, sus relaciones con la pareja, sus relaciones consigo mismo, es decir, porque tiene dificultades para construir cierta autoestima, cierto nivel de desarrollo. Entonces es fundamental el tema del trabajo. Otro elemento también que habría que considerar en este caso es, digamos, a partir de lo que yo llamo las reformas neoliberales y cómo el Estado de una forma u otra ha descuidado las políticas sociales que impactan de manera directa a los jóvenes. En este caso me voy a referir específicamente a la educación
cómo hoy la educación, a pesar de que hay mayor cantidad de jóvenes en el sistema educativo, sin embargo, estamos conscientes de que la educación, sobre todo la educación pública, se ha incrementado los costos, ¿verdad? La educación se ha privatizado y quizás la mayor dificultad que tiene hoy el tema de la educación es que no garantiza un trabajo remunerado. Hoy realmente no hay una relación entre grados académicos y nivel de ingreso, ¿no? Lamentablemente, insisto, por el tema de que los tipos de trabajo que más aparecen son básicamente asociados al área de servicio que no demanda mucho nivel de, en el caso nuestro, ¿no? Que no están demandando mucho nivel de formación tecnológica. Entonces, ahí hay un problema básico. Cuando los jóvenes entran tienen que desarrollar su propio proyecto de vida en una sociedad donde tienen dificultad para acceder al mercado de trabajo. Cuando acceden con muy bajo salario, tienen dificultad también para acceder a la educación, por lo que todo de una forma u otra conocemos, ¿verdad? El bajo nivel educativo, de la educación media y las grandes dificultades que hay actualmente en la educación superior. Ahí tenemos lo que podríamos decir las mayores dificultades, los famosos ninis, ¿verdad? Los jóvenes que no trabajan, o sin trabajo y sin educación. Entonces, ese es un gran segmento de la población de la sociedad dominicana que todos sabemos que anda, sobre todo muy típica, muy característica de los barrios populares. Esto se agrega otro elemento que es fundamental en el campo de las transformaciones sociales que ha producido la sociedad dominicana, que es el deterioro de la familia. Un poco el deterioro de la familia está muy asociado al deterioro de las relaciones sociales, que se conoce en sociología, ¿verdad? Como la flexibilización de las relaciones. Y la flexibilización de las relaciones significa de que se ha producido un incremento del divorcio, se ha producido un incremento de la separación en la familia, se ha producido, como todos conocemos, un incremento de la violencia de género o la violencia intrafamiliar. Y esto tiene un impacto sumamente significativo en los jóvenes. De manera que, de una forma un poco sintética, podemos decir que no hablamos sobre todo de ni, sino de jóvenes sin trabajo, sin educación y sin familia. Muchos de los jóvenes, por estudios que se ha hecho en las cárceles o en los recintos donde se someten a los jóvenes, todos sabemos que la mayoría de ellos vienen de lo que le llaman familias, entre paréntesis, familias disfuncionales. Familias donde es muy propio, muchas características, ¿verdad? De violencia, que han sufrido de violencia desde muy temprana edad y han sufrido maltrato desde muy temprana edad. Entonces, cuando nos encontramos con este marco de problemas de carácter sociales, problemas de carácter institucionales, entramos, ¿verdad?, en un marco donde hay una crisis moral. Evidentemente, en la sociedad dominicana hay una transformación, una crisis moral, si la vemos en el sentido de que hay una crisis de la integración social. Los jóvenes tienen dificultades para integrar a la sociedad por las mismas condiciones que hemos establecido, el problema de trabajo, problemas educativos, problemas en el ámbito familiar, y al cabo eso lo que significa un deterioro de la moral social y una especie de individualismo, ¿no? Sábese quien pueda, una característica muy típica de las sociedades modernas y en general de la sociedad dominicana. Sin embargo, a eso le agregamos un cuarto elemento, que es la parte que tiene que ver con el tema de las identidades, ¿no? Lo que en cierta medida yo un poco defino como la crisis de las identidades de los jóvenes. ¿Y qué es lo que aparece? Que las identidades de hoy, es decir, las diversas formas de vida asociadas a la moda, asociadas al consumo, de una forma u otra se han constituido en una especie de refugio, ¿no?, para los jóvenes, donde procuran reconstruir su integración a la sociedad, donde procuran obtener reconocimiento, distinción de sus pares de amigos. En ese sentido, esas identidades se han hecho sumamente fuertes en la sociedad dominicana. Uno de los casos más característicos es el tema, por ejemplo, el tema de la cultura fitness, del ejercicio, el tema de los piercing, los tatuajes, el tema de la cirugía estética, por ese, digamos, aspecto fundamental que tiene la estética hoy en la forma de vida de los jóvenes.
Entonces, ahí hay todo un proceso de transformación o procura de transformación de las identidades de los jóvenes, en cierta medida choca, ¿verdad?, con las identidades tradicionales de los dominicanos y que ha generado lo que yo asumo, ¿verdad?, o entiendo como una especie de conflicto generacional. ¿Dónde está la dificultad de todo esto? Un poco hay que entender que, por supuesto, que las identidades de los jóvenes de hoy, en el sentido de las identidades estéticas, ¿no?, asociadas a la moda, a los piercing, los tatuajes, está organizada por el mercado, es decir, está organizada por las grandes industrias culturales que hoy tenemos en toda la ciudad dominicana, está organizada por las redes sociales, está organizada por el mundo del espectáculo, el mundo de la pelota, de béisbol, ¿no? Las grandes estrellas del cine, de la pelota, del deporte, pero también artística, ¿no? Que organizan una determinada forma de vida muy, digamos, muy vinculada a estos modelos, ¿no? Y entonces siempre los jóvenes trata de imitar como un mecanismo de integración, ¿no? Como un mecanismo de modernidad de la moda. Y en cierta medida eso está muy organizado por el mercado, ¿no? Entonces ahí también tenemos grandes dificultades. Pero ojo con eso porque la integración de la juventud dominicana no solamente se da producto, ¿verdad?, o vía utilizando como medio al consumo, sino también a partir de la religiosidad. Se da también a partir de su participación en los nuevos movimientos sociales, como señalaba Otoniel, a partir de los movimientos verdes, movimientos ecologistas, el movimiento de género. Entonces, de una forma u otra, todos estos cambios que se están operando a la sociedad obligan o hacen posible que los jóvenes tienen que buscar cierta forma de integración, siempre asociado a la resistencia, como ya hemos dicho, ¿verdad?, y los estigmas y estereotipos que se construyen a partir de la diferencia generacional, como bien ha señalado Odón. En ese sentido, yo pienso que cuáles podrían ser los retos sociales que se les plantean a los jóvenes, los retos éticos, ¿verdad?, para su propio desarrollo, para su propia personalidad, y evidentemente están asociados a lo que se ha establecido. En principio, yo creo que lo fundamental es, a partir de todos estos procesos, lo fundamental es reconocer que los jóvenes no necesariamente son víctimas, ¿verdad?, son parte del recipiente que necesitan política pública, asistencialista, sino que hay que considerarlo como jóvenes, ¿verdad?, que por supuesto hay que apoyarlos, hay que darle los soportes, pero que pueden ser grandes agentes de cambio. Pueden ser fundamentalmente grandes agentes de cambio porque ellos son los que están experimentando, ¿verdad?, estas grandes transformaciones con mayor nivel de magnitud. Tenemos todo el tema laboral, que es uno de los problemas más de manera fundamental, ¿verdad? Todo el tema del salario, el trabajo sigue siendo uno de los soportes fundamentales de los jóvenes. Sin salario no hay forma de cómo desarrollar un proyecto de vida. Entonces ahí hay que acompañarlo. Yo pienso que es parte de la responsabilidad del Estado y no solamente del Estado, sino del sector privado también mejorar políticas públicas que vayan a favorecer la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo. El tema de la participación política, ya que aumentaba, ¿no?, muy bien como se ha señalado, las mismas instituciones políticas tradicionales como los partidos, no se le da mucha participación a los jóvenes por el concepto de falta de experiencia y por todo lo que significa, ¿verdad?, la redistribución del poder en las instituciones políticas. En términos sociales, por igual, yo pienso que los jóvenes hay que acompañarlos, ¿verdad?, en esos procesos de crisis, de deterioro de las instituciones en que se está participando hoy en día. Yo soy de lo que llega un poquito lejos, que llegará un momento de que necesariamente habrá que subsidiar la educación superior pública para promover y motivar a los jóvenes para que participen con mayor nivel de desempeño, ¿verdad?, en el sistema educativo, en su formación. Pero la educación es fundamental en este sentido. Entonces, en el tema de las entidades también hay grandes problemas, grandes desafíos. A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, un mundo abierto, todavía la sociedad dominicana no reconoce el tema del multiculturalismo de la sociedad dominicana y asume, ¿verdad?, de que es una especie de
adultocentrismo, una especie de ego generacional, ¿verdad? Que si no son como ellos, ¿verdad? Tienen problemas. Entonces, ahí hay conflictos muy fuertes en términos de reconocimiento de la diversidad cultural de la juventud dominicana. Entonces, para mí, esos son los grandes retos, los principales desafíos que tiene la sociedad dominicana de cara a crear las mejores condiciones para el desarrollo de la juventud dominicana. Pero que por lo menos estas palabras, sí, dichas muy brevemente, sean provechosas para el debate y para la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, y ciertamente sus palabras afianzan este debate que tenemos hoy aquí de los retos éticos que enfrenta la juventud dominicana. Nos quedamos con algunas ideas que son fundamentales, que como sociedad, como Estado, podamos trabajar articulados los diferentes sectores para poder garantizar empleos de calidad hacia nuestra juventud, una educación que van a complementar ese empoderamiento para acceder a fuentes de empleo, a emprendimientos que garanticen fuentes de ingresos para garantizar una vida digna. También el tema de crear o promover entornos familiares saludables para ese desarrollo pleno de los niños, de las adolescentes, jóvenes. Y el tema de la multiculturalidad, que es cómo vivimos en sociedad, diferentes actores y cómo nos desarrollamos. En el chat ya han ido comentando varios compañeros y compañeras que están aquí, felicitan a cada uno de nuestros panelistas por las excelentes reflexiones que traemos en el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, vamos a comentar. Por ejemplo, Antonio Núñez nos dice, excelente exposición, deberíamos presentarse a todos los jóvenes en nuestra amada República Dominicana. Dice Manuel Solano, muy buen seminario y es importante que se respalde a los jóvenes de las comunidades rurales para preservar el medio ambiente y los recursos naturales y que haga un empoderamiento. Dice Luis Medina, excelente enfoque, maestro, la falta de identidad y la estima afecta mucho a los jóvenes y su desarrollo. Dice F. Ventura, wow, qué bueno que se está trabajando con los jóvenes. Ellos forman parte del proceso para garantizar el cuidado del medio ambiente y que sean transferidos de generación a generación. Vamos a identificar 3 preguntas para hacerle a nuestros panelistas y luego concluir con una parte de reflexión de cada uno. Otoniel, mencionaron el tema del rol de los jóvenes rurales. ¿Cómo desde el campo se puede apoyar o acompañar ese trabajo a favor de la sostenibilidad del medio ambiente? Es muy importante hablar sobre las personas jóvenes en espacios rurales porque hay que hacer un trabajo muy grande sobre el tema de fortalecimiento o creación de capacidades. Y cuando hablo de creación de capacidades, hay que aplatanar el cambio climático en esa zona, que ellos lo viven y lo saben y ven cómo los efectos se dan día a día, con el tema de las sequías que se dan, con el tema de, o por ejemplo, cuando ya hay altas lluvias, que se inundan muchos de los terrenos. Entonces, eso también como que es una forma de cómo creamos la capa, primero, cómo sensibilizamos y formamos a raíz de la realidad que se vive para que se entienda el cambio climático desde la perspectiva desde su realidad. Y entonces también como yo creo capacidad. Y ahí hay un rol muy importante que juegan las organizaciones no gubernamentales, que son quienes por lo general tienen muchísimo mayor alcance o acceso a zonas rurales, específicamente por los tipos de intervención que se realizan, donde tienen esa como responsabilidad de sensibilizar, pero también de forjar en creación y fortalecimiento de la capacidad de jóvenes que en muchas de las ocasiones no son escolarizados o hay una alta tasa de descolarización. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como mencionaba el expositor anterior, muchos de ellos se dedican a otro tipo de trabajo o no trabajan, y cómo yo utilizo espacios como las que ellos están involucrados para fortalecer esas capacidades y formen parte de ese proceso de transformación y participación. Pero también como las personas que vivimos en la ciudad, y aquí va a terminar con mi comentario, nos acercamos a estas realidades para no solamente ser las voces, sino también cómo lo involucramos al momento de que yo fortalezco esa capacidad en ese proceso de toma de decisión para que ellos tengan esa oportunidad de expresar cuáles son sus realidades, pero construir oportunidades basadas en sus realidades. Y yo creo que esos serían como los puntos generales que pudiese destacar de cómo, de qué rol juega o qué papel fundamental juegan las juventudes en zonas rurales de la República Dominicana. Muchas gracias, Otoniel. Julián,
Como mujer, ¿qué acciones podemos impulsar para garantizar nuestra participación plena en la sociedad? Gracias. Bueno, es una pregunta bastante importante y creo que la acción debe venir desde nosotras. Muchas veces, claro, como es lo que esperamos, que se realicen acciones, que se implementen políticas, iniciativas para incluirnos. Sin embargo, muchas veces esas iniciativas deben de realizarse de una forma endógena, es decir, desde nosotras, apelando primero a nuestro accionar como individual. ¿Por qué? Porque existe algo que es la capacidad de agencia que tiene un ser humano cuando esa persona logra su autodeterminación, cuando esa persona tiene autosuficiencia y autonomía para actuar sobre su vida con responsabilidad y tomar decisiones informadas. Entonces desde ahí empieza un cambio como persona para luego pasar ya a la parte social y colectiva. Esta autosuficiencia viene también dada por la creación de independencia en todos los sentidos, en caso de la mujer sobre todo económica, y también en el caso de acceso a capacitación. Por esta capacitación, esta capacidad que se desarrolla, no solamente orientada a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, que son habilidades técnicas, sino que ahora también hay una gran preponderancia de habilidades blandas, otras habilidades que vienen a complementar nuestras capacidades técnicas, como mencionábamos, el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación asertiva, el manejo de estrés y emociones, manejo de conflictos. Todas esas habilidades no técnicas deben de complementar el desarrollo de nuestras capacidades para lograr efectivamente la autodeterminación, la autosuficiencia y la autonomía que nos permita no esperar que sucedan cosas a nuestro alrededor, sino nosotras mismas propiciar esos cambios e insertarnos en esos espacios de participación. Muchísimas gracias, Giuliani. Aquí ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los recursos con que cuentan los jóvenes dominicanos para construir la sociedad que sueñan? Pueden Realmente, responder. Sí, adelante. si me permite, sí, yo pienso que es una pregunta fundamental, ¿verdad? Realmente, y lo que nos obliga, como decíamos, a hacer un diagnóstico de la sociedad donde vivimos, ¿verdad? Probablemente una de las tres características fundamentales de la sociedad dominicana, para reducirlo de la manera más drástica, es el tema de las grandes desigualdades, ¿verdad? De la brecha social, de una concentración de la riqueza entre muy pocos y una inmensa pobreza entre la mayoría. Entonces, primero, asumir conciencia de esto, ¿no? De que para construir una mejor sociedad dominicana debemos luchar en contra de las grandes desigualdades sociales. No se puede construir una sociedad mejor, no se puede construir una sociedad más justa si no tenemos conciencia de esto, ¿no? Entonces eso es fundamental. Los jóvenes deben adquirir, ¿verdad?, esa competencia, ese conocimiento de que hay que involucrarse en los procesos, en los conflictos, ¿verdad?, para tratar de solucionar estas grandes desigualdades que marcan la sociedad dominicana. Otro tema es asociado a la exclusión. Yo pienso que Otoniel y la joven que me precedió también hablaba de eso. Es fundamental que se da la exclusión, sobre todo en los jóvenes. A los jóvenes no se les permite o se les excluye de alguna forma, ¿verdad?, la representación en el ámbito laboral, inclusive hasta en el emprendedorismo, pero sobre todo en el ámbito político, ¿no? Los jóvenes tienen muy poca participación en la política institucional, es decir, la política de partido. Lamentablemente en nuestra sociedad los políticos no se jubilan, los políticos no asumen el relevo generacional y se mantienen ahí de por vida. Entonces los jóvenes deben construir su propio espacio de participación política donde se escuche su voz, ¿verdad?, y donde se puedan participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Y un tercer desafío que tienen los jóvenes es el tema del reconocimiento de la diversidad cultural. Vivir su propia identidad, vivir su propia vida, ¿verdad?, con cierto nivel de sentido, de reconocimiento, de respeto frente a todo este multiculturalismo que vivimos en la sociedad contemporánea. Yo pienso que esos son los tres grandes retos que tienen los jóvenes en la actualidad para insistir en esa idea de que sí podemos construir una sociedad dominicana con mayor nivel de desigualdad, mayor nivel de desigualdad social, mayor nivel de inclusión y mayor nivel de reconocimiento de la diversidad cultural. Gracias.
Muchísimas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta para Giuliani, puede ser para todos. Entiendo que se busca una igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral, pero es bueno analizar que muchos trabajos que requieren fuerza física no podrían ser realizados por una mujer. Sí, había puesto el comentario en el chat de que equidad e igualdad, que muchas veces usamos de forma indistinta y realmente la connotación es hacia la equidad. De tal como puse en el comentario en el chat, de que de forma errónea lo usamos sin distinción, pero que a diferencia de la igualdad, que se trata de buscar lo mismo, exactamente lo mismo para todos y dar a todos lo mismo, la equidad es brindar a cada persona lo que requiere, lo que necesita y lo que es justo para lograr un acceso equitativo y justo en los espacios de la sociedad. Entonces creo que es importante siempre diferenciar igualdad de equidad y que en esto lo que apelamos es por la equidad más que la igualdad. Tenemos características diferentes en términos físicos, biológicos, sociales y estamos claros de eso y nunca vamos a llevar la reflexión más allá de lo que nos permite la realidad. Entonces, como puntualizo en el comentario, a veces puede ser necesario proporcionar diferentes niveles de apoyo o de recursos para asegurarnos de que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades y posibilidades de éxito. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta para todos. ¿Cómo podemos reducir las brechas entre los jóvenes? Bueno, aquí yo voy a rescatar a lo que mencionaba en mi speech sobre 4 puntos importantes. Bueno, creo que era el tercero que hablaba sobre apostar a la colectividad. Primero, la competencia sana. Yo creo que eso es muy, muy importante. Trabajar mucho la importancia de que todos y todas tenemos capacidades y habilidades de las que son necesarias y que todos y todas podemos estar en los espacios. Sin discriminar a nadie, sin intentar como pisotear a los y las demás, porque si entendemos que todos tenemos la capacidad y que podemos ser empáticos, ser coherentes y que también otra persona puede estar en el espacio, eso limita mucho que tengamos un tipo de competencia que esté basada en el egocentrismo, o la egolatría o la arrogancia o en cualquier tipo de comportamiento que ponga, o sea, que pueda vulnerabilizar la dignidad de las demás personas quienes nos rodean. Eso es lo primero, cuando hablamos de entre los grupos juveniles. Segundo, también hablo de apostar a la colectividad y el trabajo en equipo, porque si yo entiendo que todos y todas tenemos habilidades que son importantes dentro de los espacios, para garantizar el pleno desarrollo de nuestro país. Entonces, yo apuesto a que todos y todas podemos participar del proceso de construcción, pero también de implementación de proyectos que puedan reducir la brecha que tenemos las juventudes en todos los espacios. Y también habla sobre la interseccionalidad, volverlo a rescatar de nuevo, que el profesor ha hecho mención en varias ocasiones, porque entendiendo que las experiencias, no importa las edades, nos ayudan a crecer y a construir un mundo mejor basado en las visiones que cada uno tenemos, pero que están básicamente sesgadas por las realidades que cada uno vivimos, que son totalmente distintas, ayuda a que las cosas sean mucho más sencillas de hacer. Y quizás no tan sencillas, pero sí siempre respetando a los y las demás. Con un trabajo colaborativo y un trabajo en equipo. Yo creo que si llevamos eso, que son aspectos más de valores, principios éticos y que están correlacionados con nuestro comportamiento, esas brechas que existen entre los mismos grupos juveniles e incluso entre la diferencia de edades que existe dentro de la población juvenil, o sea, por eso tenemos niños, niñas, adolescentes y juventud, y eso también se ve reflejado en la forma en la que nos comportamos y cómo participamos de los espacios. Puede ser muchísimo, bueno, vamos a tener un mundo mucho más equilibrado o acciones mucho más equilibradas. Muchísimas gracias, Otoniel. Esta pregunta también es abierta para los tres. ¿Cuáles actividades sugieren realizar para integrar a los jóvenes que carecen de información del tema, de los temas que hemos manejado hoy aquí? Adelante, profesor. ¿No se escucha? ¿Cuáles actividades sugieren realizar para integrar a los jóvenes que carecen de información del tema?
Si me dejan saber si me escuchan, ¿no? Ahora Sí, lo escuchamos. Adelante. Pero bueno, yo pienso que es lo que se está haciendo actualmente, ¿verdad? Realmente estoy impresionado por la capacidad de análisis, ¿verdad? Y reflexión que han hecho los dos jóvenes que me han precedido. Y el trabajo que se puede hacer también desde las diversas instituciones. Me imagino que ellos están asociados, vinculados a alguna ONG o algunos grupos, ¿verdad? Que hacen activismo en el sentido de generar derechos para la juventud. Yo pienso que eso es fundamental. Desde la ONG, desde las asociaciones sin fines de lucro que tienen que vincularse a los jóvenes para empoderar a los jóvenes a partir de sus propios problemas, a partir del reconocimiento de sus propias realidades, ¿no? También está el papel de las instituciones públicas, como las instituciones públicas pueden de una forma u otra empoderar también, como se ha mencionado, a los jóvenes para que tengan mayor participación, mayor toma de decisiones, ¿verdad?, en los asuntos públicos. Y en especial yo pienso que también no podemos, al margen de todo esto, también están las redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación, que hoy en día es un instrumento fundamental cuando se trata de reconocer derechos, de construir ciudadanía, ¿verdad? Y de construir agentes, como ya mencionaba la joven, que hagan posible, ¿no? La transformación de los cambios sociales que tanto demanda la sociedad dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en la etapa final. De verdad que ha sido una charla muy enriquecedora y nos ha permitido profundizar en temas que son importantes que estén en la palestra pública. Siguen habiendo comentarios en el chat que lo vamos a recoger para sistematizar, para compartir cuando subamos esta charla virtual que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Antes de concluir, nos gustaría tener una reflexión de cada uno de ustedes sobre, sabemos cuáles son los retos. Hemos conversado de qué acciones. Aquí en esta charla se encuentran servidores públicos, líderes de organizaciones sociales, del sector privado, como con un llamado a la reflexión, un llamado a la acción que podemos hacer desde nuestros espacios. Podemos comenzar con Otoniel, luego Giuliani y terminamos con el profesor Wilson. Adelante, chicos. Yo creo que cada uno ha dado puntos muy importantes con relación a cómo podemos, o sea, entender cuáles son las realidades que vivimos las juventudes para poder tomar acciones que sean efectivas, pero que también formamos parte de ese proceso de participación de la construcción de un mundo más seguro y sostenible. Y nada, invitarles como que a ver a las personas jóvenes, adolescentes y a niños y niñas con capacidades que no necesariamente están correlacionadas con su nivel de experiencia, pero que sí son necesarias para vivir en un mundo que pueda tener soluciones basadas en cada uno de nuestra realidad, valga la redundancia, y que puedan responder a los desafíos generacionales que se viven hoy, pero que también mañana habría que considerarlos para tomar en consideración que las personas o las futuras generaciones puedan vivir un mundo que sea mucho más seguro, sostenible para todos y para todas. Yo creo que esa es mi reflexión. Pensemos lo que hacemos ahora y cómo lo que hacemos ahora puede repercutir de manera positiva o negativa a las generaciones del mañana. Esa es mi reflexión final para todos y todas. Muchísimas gracias, Otoniel. Giuliani, adelante. Gracias. Bueno, yo antes de despedirme, no quisiera dejar de rescatar en cuanto al tema que me ha tocado exponer en este espacio, es reconocer que ciertamente hemos avanzado mucho en el acceso a derechos en todos los sentidos, en ocasión de la mujer, que es el tema que me ha tocado abordar. Sin embargo, ese avance todavía necesita ser fortalecido, necesita ser complementado con muchas otras acciones y de hecho el mensaje no es ni siquiera el acceso o no, la equidad, derechos, sino que dentro de esta realidad actual, cuáles siguen siendo los retos que nos están afectando, a cuáles son esos desafíos que nosotras seguimos enfrentándonos y como una realidad que cambia día a día, cómo tenemos que seguir adaptando esas acciones a estas nuevas realidades. Entonces, lo que quisiera que se llevaran de aquí, de este espacio, es que reflexionen en el día a día sobre esas actividades que son normalizadas, que hemos asumido como válidas y que sin embargo en el trasfondo trae consigo consecuencias, acciones que no son del todo positivas. Nosotras hemos logrado acceder a diversos beneficios a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel académico y como yo hablaba en la participación política, no es llegar
llegar, no es estar. Después que estamos ahí, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo impactamos? ¿Cómo incidimos? Y creo que ese es el punto de partida que nosotras tenemos que tener desde la perspectiva de nuestros principales retos y desafíos en la sociedad actual. Muchísimas gracias, Juliani. Profesor, concluimos con usted. Yo pienso que, bueno, estaría muy de acuerdo con algunas cosas que se ha dicho, pero una de las características muy propias de nuestra época es que los jóvenes viven en mayores condiciones de libertad. Hay que reconocer, ¿verdad?, que los procesos de democratización de la sociedad dominicana significan un incremento hasta de derechos de los jóvenes. Sin embargo, también los jóvenes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad económica, por el tema del desempleo, por el tema de los bajos salarios, por el tema de que los trabajos que se están generando no necesariamente son trabajos bien remunerados. Entonces ahí los jóvenes también tienen grandes dificultades. Otro problema también asociado a la desintegración de las instituciones, que ha devenido un problema de la llamada crisis moral. Todos sabemos que en el marco de la sociedad moderna y en el marco de la sociedad dominicana se ha incrementado, ¿verdad?, una especie de individualismo, de las competencias, de tener, de ser. Inclusive yo me voy un poquito más lejos, donde la idea también del placer se ha impuesto por encima, ¿verdad?, de los criterios del deber. Entonces también son parte de las condiciones morales, sociales con las que los jóvenes tienen que vivir. En ese sentido, el gran problema es cómo los jóvenes construyen sus propias identidades, cómo los jóvenes pueden autorrealizarse a sí mismos, ¿no? Cómo los jóvenes pueden vivir una trayectoria que les provee de sentido a su vida. Y ahí es, pienso yo, que deben tener o incrementar su nivel educativo, deben incrementar su nivel de participación, que cualquier cosa que hagan o dejen de hacer sea de manera consciente. Y consciente, digamos, no solamente de deseo de hacer cosas, sino también de la consecuencia que puede traer. Pero realmente vivimos un mundo bastante diverso, bastante complejo, de que en ese marco de ese mundo es que los jóvenes han tenido que desarrollarse. Muchísimas gracias a los tres panelistas que nos acompañaron hoy, Otoniel, Juliani y nuestro profesor Wilson. Muchísimas gracias a todos los participantes en este evento. Está siendo grabado y va a ser subido esta semana a nuestra cuenta de YouTube, Proética RD, para seguir multiplicando. También les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y que sigamos debatiendo y conversando sobre esos temas que son fundamentales para avanzar como sociedad, para crear mayores niveles de democracia, de sostenibilidad y de empoderamiento de esa juventud. Muchísimas gracias a todos y todas. Pasen feliz resto del día.